Commissar, mais uma vez. I'm going to start once more. And let's turn our hymn books to hymn number 10. Inu Deis. Inu Deis, 10. Great is thy faithfulness. Let's all stand. Let's all stand. Vamos orar, and Daniel Moyer will lead us in prayer. O merciful God, great is thy faithfulness. Great is thy mercy to us. Thank you for your mercy that brought salvation to our hearts. Thank you for your mercy that brought us here in this Congress in these days. Lord, we thank you for who you are and what you have done, your great acts,
your great acts of the mighty power for the nation of Israel in bringing in the plagues of Egypt and bringing them through the wilderness and desert for 40 years of food and water and provisions. And Lord, as you have stated so well in Psalm 78, they were in unbelief so many times. And as you have stated in 1 Corinthians 10, that we are not to follow in their steps. We are to see them as an example of not turning back the way they did. Lord, help us to remember that in the times of possible discouragement. Lord, it's easy here in this meeting to praise you. But as we go back to our respective countries and our respective labors for you and the opposition many times, and across the world, the great persecution of your people. Lord, the challenges of life, and I think of the persecuted Christians and the Christians in just day-to-day difficulties of famine and war and opposition of the devil in so many ways. And as Paul said, opposition among brethren, among others that name the name of Christ, oppose your principles at times. Lord, may we not be discouraged. May your presence be with us, and may we sense it. You're always with your people, but Lord, may we sense your presence, and may we take comfort from that. And may we especially take comfort from your word, because forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Heaven and earth shall pass away, but thy word shall never pass away. Bring that back to our memories when we have temptation to falter it, perhaps at times. Lord, I pray for each of these people here that each of us may renew our commitment to you, to serve you in these days. We believe last days before your coming in great power and glory. Thank you for your blessings and mercies again, which are new every morning. Thank you for our brother who will be speaking to us from your word, and may you enable him, and may our hearts be open to your truths. In the name of Jesus, amen. Please be seated. So our speaker this afternoon is Alvar Carreño from Chile. Quisiera decir que traigo el saludo de nuestra iglesia Esmirna en Santiago y de su pastor, Pastor Nadir Carreño, y también de la iglesia de Vallenar, que me corresponde pastorear, que se ubica a 800 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago. Los hermanos están contentos de que podamos congregarnos para poder meditar en la palabra del Señor. Y me ha correspondido un gran tema, pero en un tiempo no muy largo. Así es que espero poder alcanzar a agotar el tema en el tiempo asignado. Hay algunos hermanos que me conocen y saben que un tema hay que presentarlo por lo menos en 1 hora, pero esta vez ocuparemos la mitad del tiempo. Los invito a que, puesto de pie, escuchen la palabra del Señor. Se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 5, los versículos 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos congregas para poder reflexionar en torno a tu palabra. Señor, no somos dignos de presentar el mensaje que tú tienes para nosotros, pero lo hacemos porque sabemos que tu Espíritu Santo nos ilumina y nos guía. Y es lo que pedimos, Señor, que el escuchar la meditación de tu palabra sea para cada uno de nosotros un bálsamo refrescante y también un motivo de reflexionar en cómo estamos enfocando nuestra vida cristiana. Danos tu gracia, Señor, para poder vivir realmente vidas transformadas, distintas a la vida que el mundo ofrece, para que nuestro testimonio pueda ser un testimonio poderoso, un testimonio que pueda llevar salvación a las almas que hoy van camino a condenación. Señor, hay muchos escogidos que aún no conocen del Evangelio. Llévanos hasta ellos, Padre Celestial, para poder entregar el Evangelio de salvación, este Evangelio maravilloso que tú nos has preparado, Señor, con esta salvación grandiosa a través de la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Permite, Señor, que así podamos construir realmente iglesias que sean gloriosas para el Evangelio y para tu honra y gloria. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Vivimos en tiempo en que la palabra de Dios denomina peligrosos para la iglesia. Y por esta razón es que urge entonces que cada creyente fiel al Señor se pregunte, ¿cómo estoy llevando en mi vida el Evangelio? ¿Cumple mi iglesia los requisitos para ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga? Revisemos lo que la palabra de Dios nos tiene que decir respecto de esto y roguemos al Señor nos dé su gracia para reconocer los elementos que estamos permitiendo en nuestra vida y que se han transformado en un obstáculo para que mi iglesia cumpla la voluntad del Señor. Si cada miembro de la iglesia toma conciencia de esta necesidad imperiosa, sin duda estaremos dando los pasos correctos para tener el gozo de participar de una iglesia conforme a la voluntad de Dios, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Qué hizo Cristo que permite que la iglesia sea gloriosa, sin mancha ni arruga? Cristo se entregó por nosotros. Dio su vida para darnos vida. Pagó el precio de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Cumplió la sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. El precio de nuestra redención fue la vida del Hijo de Dios. Y así, renunciando a todos sus derechos divinos, Él mostró su amor por nosotros. Nos señaló el camino, que debemos seguir y nos capacitó para ir por el camino de la santidad. El apóstol nos dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, para vivir apartados del pecado que afecta nuestra relación con Dios. Todo pecado que permitimos en nuestra vida es una mancha que afecta nuestra comunión con Dios.
Veamos algo sobre el contexto bíblico como marco de referencia. Nuestro texto, Efesios 5, 26 y 27, está inserto en un párrafo que se extiende desde el versículo 22 al 33, donde el apóstol establece los deberes de los cónyuges y revela, además, el misterio de la institución divina del matrimonio. Esto es ilustrar la relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, si vemos en detalle la ilustración empleada, podremos ver lo que Dios espera de su Iglesia y responder que es una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. En este párrafo lo primero que encontramos es la sumisión de la esposa al esposo. Y esto nos muestra cómo la Iglesia debe estar sumisa a la voluntad de Dios, expresada en el cumplimiento gozoso de las reglas de conducta que Él ha definido para la Iglesia. En 1 de Juan 5:3, el apóstol nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Por lo tanto, podemos decir que dejar la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la avaricia, las palabras torpes, las necedades, las mentiras, el hurto, la amargura, el enojo y cuántos otros pecados hay que permitimos alojar en nuestro corazón, que el Señor espera que transformando nuestras vidas los dejemos atrás. Cuando la Iglesia es obediente a todo el consejo de la palabra de Dios, y cuando decimos todo el consejo de la palabra de Dios nos referimos a la Biblia de principio a fin, cuando la Iglesia presta atención a las advertencias y modifica su conducta, no da lugar al diablo, sino que practica la misericordia, la bondad, el perdón, tal como Dios lo hace con nosotros. Esta es una iglesia que va bien encaminada para llegar a ser una iglesia gloriosa. No olvidemos que en el contexto general de la palabra de Dios, todo lo creado originalmente tenía por objetivo exaltar la gloria de Dios. La Iglesia, como la esposa de Cristo, tiene la misma finalidad. El punto aquí es si a causa del pecado que permito a menudo en mi vida, estoy siendo un obstáculo para que esto sea una realidad en mi iglesia. Necesitamos someternos a este examen frente a la palabra de Dios. Un examen en conciencia, un examen de nuestro corazón cada día. No olvidemos la palabra del profeta que nos recuerda, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Conductas que manchan un matrimonio y su reflejo en la situación de la iglesia. Veamos primero la situación general. Ya que el matrimonio es una ilustración de la relación de Dios o que Dios establece entre Cristo y la iglesia, enumeremos algunas conductas pecaminosas que pueden presentarse en un matrimonio y cómo estas conductas se pueden expresar en la vida diaria de la iglesia y de sus miembros. En primer lugar,
la infidelidad por fornicación o adulterio de los cónyuges, la deslealtad de uno o ambos, la pérdida de confianza, el afán de imponer su parecer irreflexivamente. En nuestra relación con el Señor también es posible ver reflejados estos elementos. La infidelidad en el ámbito del creyente, la palabra de Dios la iguala con la idolatría o adulterio espiritual. Se deja a Dios relegado a lugares secundarios, arrebatándole el lugar de preeminencia que le corresponde. En el Antiguo Testamento, este pecado era castigado con muerte por lapidación. En nuestro caso, son manchas y arrugas que dañan la relación con nuestro bendito Dios. Permítanme decirles que cuando estas cosas comienzan a ocurrir en nuestras congregaciones, hay terceros también muy afectados. Aquellos escogidos que Dios ha llamado para llegar a los caminos del Señor, que Él ha tenido asignado a nuestra responsabilidad, perderemos nosotros la bendición de ser usados como instrumentos en las manos de Dios. Pero como ningún escogido se va a perder, el Señor levantará otro instrumento que se llevará la gloria y la bendición de entregar el Evangelio a esa persona. No deseamos que ese sea el caso de ninguna de nuestras congregaciones. La deslealtad en la iglesia. La deslealtad en la iglesia la vemos cuando miembros van tras movimientos que se dicen cristianos, pero que no glorifican al Señor. O cuando se reemplaza livianamente una versión confiable de la Biblia por otra adulterada. Sin duda son manchas y arrugas, pues impiden a la iglesia predicar el santo y puro evangelio que redime almas de la condenación. La pérdida de confianza la vemos cuando los creyentes comienzan a buscar orientaciones para su vida en filosofías humanistas, dejando de lado escudriñar las Escrituras y buscar el consejo divino. Buscan la gloria humana y dejan de lado la gloria divina. Por otro lado, el afán de imponer pareceres irreflexivos es lo que ocurre cuando se levantan líderes que, sin considerar la guía de la palabra de Dios, preparan programas de actividades sin buscar la dirección del Señor en oración. Desde hace un tiempo se ha popularizado observar cómo el mundo hace sus campañas publicitarias, y no son pocos los autores pseudo-cristianos que se han abocado a escribir consejos para el trabajo de la iglesia siguiendo los patrones que usa el mundo para promover sus asuntos y negocios. Al hacer esto, estamos impidiendo que sea el Señor quien dirija el quehacer de la iglesia. Estamos relegando a Dios a un lugar secundario. Es una nueva mancha y arruga que debemos evitar. Nuestra realidad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la suma de lo que son sus miembros. Si los miembros que la componen son creyentes que buscan el rostro del Señor cada día, que se reconocen como pecadores redimidos y están prontos a arrepentirse, a confesar sus pecados y alejarse de ellos para no afectar su comunión con el Padre Celestial, creyentes conscientes de la santidad de Dios y que tienen por norte vivir siendo imitadores de Dios como hijos amados, como el apóstol Pablo nos
nos insta en Efesios 5:1, con seguridad estaremos ante una iglesia con las características que deseamos: gloriosa, sin mancha ni arruga. Escuchemos el consejo bíblico que encontramos en Efesios 4, los versículos 22 al 24. Dice la palabra del Señor: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. No podemos dejar de advertir que en estos días hay muchas iglesias que no siguen esta conducta, lo que hace imposible que sean iglesias que lleguen a ser gloriosas, porque sus prácticas no se basan en el mensaje de la palabra de Dios, sino que en el humanismo reinante que pretende reemplazar al Dios de la Biblia por el Dios hombre. Iglesias que han abierto sus puertas a la ideología de género, al feminismo, al evangelio de la prosperidad, al ecumenismo que promueve el sincretismo religioso. Han apostatado de la fe yendo tras fábulas profanas. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Presten atención, hermanos, estas son las advertencias que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros estemos alertas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Roguemos al Señor que nos libre de caer en eso. Roguemos al Señor que nos libre de caer en eso. El concilio ha tenido una historia gloriosa en el pasado, pero muchos han dado un paso al costado. Muchos se han dejado seducir por las nuevas corrientes religiosas. Un evangelio aguado, un evangelio que no habla del pecado, un evangelio que no habla del infierno, un evangelio que ofrece todo fácilmente, que ofrece las calles de oro. Ese no es el evangelio que está en la palabra de Dios. El evangelio que está en la palabra de Dios parte diciendo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio de la palabra de Dios nos revela al Mesías prometido, que nace, desarrolla su ministerio, va a la cruz, pero al tercer día se levanta glorioso, triunfante, venciendo la muerte y el pecado. Ese es el evangelio que realmente debe predicar la iglesia gloriosa. Ese es el evangelio que debemos predicar, hermanos, y que jamás debemos olvidar. Nuestra responsabilidad. El punto importante es que nos dispongamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Es un gran desafío, hermanos, para todo creyente aprender a vivir dependiendo de la dirección del Señor y aplicar el consejo de su palabra a cada área de nuestra vida.
Tengamos presente que hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En nuestros días se ha hecho muy popular exigir los beneficios en todos los ámbitos de la sociedad y no se presta atención a los deberes asociados. Somos el pueblo de Dios. Esto, por la gracia de Dios, nos permite ser receptores y disfrutar de grandes beneficios. Pero no podemos actuar igual que el mundo. Debemos reconocer que esos beneficios están asociados a deberes y obligaciones que nuestro Padre Celestial tiene todo el derecho de determinar para sus hijos. Si tomamos el cristianismo con responsabilidad, podremos avanzar en el camino que Dios ha preparado para nosotros a paso firme, sin que lo que está a nuestro lado nos distraiga y haga de nuestro caminar un lento desarrollo. Nuevamente vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, para recordar que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hoy es vital que como iglesia entendamos que debemos vivir en fidelidad a la palabra de Dios, reconociendo al Señor de la obra como la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Esta declaración nos llevará a desear de todo corazón mantener una separación del mundo, separación según la Biblia la define. Atendamos al apóstol Pablo ahora en 2 Corintios 6:17, cuando nos advierte: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Jesús nos dice en Juan capítulo 17 que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el apóstol Pablo nos califica como embajadores del reino en 2 Corintios 5:20. Esto debe impulsarnos a tener vidas que honren al Señor. Eso es lo que dará como resultado, hermanos, una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa sin mancha y arruga es lo que el mundo hoy necesita. Parece extraño, pero el mundo hoy está necesitando que la iglesia de Cristo sea una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, porque lo que la iglesia puede ofrecer es el evangelio y es la única manera como el mundo tiene de resolver sus problemas. El mundo no va a resolver sus problemas con lo político. No va a resolver los problemas con el auge económico, que hoy día está bien de capa caída. Las personas van a resolver sus problemas el día que entreguen su corazón al Señor. Y para eso, el mundo también necesita iglesias gloriosas, sin mancha ni arruga, que les lleven el evangelio tal como está presente en la palabra de Dios. Veamos algo ahora sobre nuestra situación personal, la necesidad de buscar la santidad. El evangelio, como ustedes saben, es una relación personal que se establece entre Dios
y cada hijo suyo. Sin duda lo que hemos mencionado en general es muy notorio. Sin embargo, también debemos considerar que los pecados que los miembros de la Iglesia no están dispuestos a poner ante el Señor bajo confesión, arrepentimiento genuino y sincero y abandono de ellos, también son manchas y arrugas en la congregación y se transforman en los estorbos que impiden que la obra se desarrolle y que el testimonio corresponda con lo que Dios desea de sus hijos. Son las pantallas oscuras que tapan la luz del Evangelio e impiden que lo difundamos al mundo. Hermano, prestemos atención al consejo divino. Salomón escribe en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si estamos encubriendo nuestro pecado, tengamos claro que eso no impide que el Señor los conozca. Y esa conducta, ese encubrimiento de nuestro pecado, es el que está impidiendo que nuestro trabajo en la obra sea un trabajo con resultados prósperos. Al proceder así nos asemejamos al mundo que peca sin importar las consecuencias. Pero la gran diferencia entre el mundo y nosotros es que en nuestro caso la conciencia nos redarguye de pecado y nosotros pretendemos acallarla con una conducta contumaz, una conducta rebelde que nos impide gozar de las bendiciones del Señor. Esas bendiciones que el Señor tiene reservadas para sus hijos fieles y obedientes a su palabra. No pierdas por tener una conducta de rebeldía hacia el Señor la posibilidad de disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene abundantes para cada uno de sus hijos. Tenemos un Dios tremendamente generoso, misericordioso y bondadoso con cada uno de nosotros. ¿Cómo no va a ser así si permitió que su Hijo diera su vida en la cruz por nuestros pecados? Doblemos nuestras rodillas al Señor. Confesemos nuestros pecados. Ese será nuestro aporte para que nuestra congregación llegue a ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Quiero decirle que son numerosos los ejemplos bíblicos que nos advierten sobre la necesidad del creyente de vivir en obediencia al Señor y solo al Señor. Todos los creyentes verdaderos debemos vivir comprometidos con nuestro Señor. La Escritura nos advierte, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. No hagamos tal de pensar que, independiente de nuestra vida, solo basta que prediquemos el Evangelio para que el Señor tenga la obligación de bendecir ese trabajo. Seamos vasos para honra y no para deshonra, como nos insta la palabra del Señor. Concluyamos. Estamos en tiempo en que la apostasía se apodera con mucha fuerza, no solo de las iglesias. Su filosofía impregna toda la sociedad. Debemos tener una posición firme en este sentido. La fidelidad a nuestras convicciones debe estar por sobre la conveniencia que mueve a muchos creyentes ilusos
que se dejan llevar por las corrientes modernas de un evangelio que no tiene poder para sacar a las almas del infierno. Recordemos que el evangelio es único. El apóstol Pablo lo dejó clarísimo al escribirle a los Gálatas. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. El evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, cuando llega a la vida de alguien, lo transforma desde lo más profundo de su ser. Dios no solo le provee de salvación, además lo santifica, es decir, lo aparta del pecado. De hecho, Él al perdonarnos borra todos nuestros pecados, deja nuestra cuenta en cero. En este nuevo estado en que queda el nuevo creyente, está listo para vivir para la gloria de Dios, para integrarse en una iglesia que debe ansiar ser gloriosa para el Señor, libre de mancha y arruga como las que ya hemos descrito. Deseará fervientemente huir de la corrupción que inunda el mundo por todos lados y que arrastra a las personas a conductas llenas de impureza propias del pecado. El creyente santificado por Dios queda capacitado para vivir en santidad, sin comprometer su vida ni sus actos con las costumbres que el mundo tiene, que cuando las llevamos a la iglesia, la degradan y la alejan de lo que Dios espera de ella. Por esto es que el apóstol en nuestro texto concluye haciendo un llamado a la santidad de la iglesia, es decir, a la santidad de los miembros que la componen. Hermano, no esperes que la iglesia va a ser santa porque sí. La iglesia va a ser santa el día en que cada uno de sus componentes se determinen a vivir en santidad. Una iglesia apartada por el Señor para mostrar al mundo el mensaje verdadero y único que resuelve el problema de la condenación del ser humano. Recuerda, hermano, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. 3 preguntas para concluir. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cómo responderás a esta palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a apartarte de toda iniquidad para invocar el nombre de tu Salvador? Y concluyo destacando que la gloria que Dios espera de la iglesia no es gloria para la iglesia, es para exaltar su propia gloria. Y por eso los invito a que exclamemos con Judas: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con gran alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, humanamente somos indignos de ser llamados tus hijos. Hay pecado en nuestras vidas. Muchas veces tratamos de ocultarlo, pero solo podemos hacerlo ante los ojos de los hombres, porque tú conoces hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pon en nosotros, Señor, la conciencia de que tú nos das la solución cuando nos dices que confesemos nuestros pecados a ti y que tú eres fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, eso es lo que necesitamos cada día en nuestras iglesias. Creyentes que tomemos conciencia de la gravedad del pecado en nosotros, que no estemos esperando que los demás acudan a ti en arrepentimiento y fe de que tú los limpiarás de todo pecado. Ayúdanos, Señor, para ser el primero en acudir a ti, Señor. Danos tu gracia para reconocer que solo en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para confiar en que el poder del Espíritu Santo, que ha regenerado nuestras vidas, está ahí para redarguirnos de nuestros pecados. Afina, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar esas advertencias divinas, para estar dispuestos a someternos a ti, Señor, con todo nuestro ser, para que Satanás no tenga otro remedio que huir de nosotros. Muéstranos, Señor, que tu palabra es verdad. Sabemos que lo es, pero permite, Señor, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que también lo llevemos en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque un día nos llamaste para ser tus hijos. Danos tu gracia para ser fieles a ti y dignos hijos tuyos. Que por nuestro testimonio muchos puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Limpia nuestras iglesias, Señor, para que sean iglesias gloriosas, sin mancha ni arruga. Que los hermanos más rebeldes puedan darse cuenta, Señor, de su situación y doblegar su voluntad a tu voluntad. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.